Bien, ya estamos grabando. Entonces, bien, no he tenido chance todavía de revisar las tareas de la clase complejo, pero me gustaría hoy detenerme un poquito. Ya quisiera avanzar en los siguientes temas, pero déjenme detenerme hoy para hacer varias cosas. Primero, ver cómo se podía resolver la tarea de los números complejos. Ya tiene una semana que había que entregarla más o menos. Creo que ya llegaron prácticamente todas las tareas. Entonces, aunque todavía no me pongo a revisarla, pues podemos ver hoy cómo se tenía que ir resolviendo, ¿no? Segundo, hay una nueva tarea que es parte de un proyecto más grande. Lo voy redactando poco a poco, pero ahorita ya está la primera parte y creo que pues con esto ya hay muchas cosas que pueden empezar a trabajar desde ahorita para ir avanzando respecto a ese proyecto. Y tercero, terminar, quedaba un detallito ahí del programa del fractal, que creo que ya sé qué es lo que estaba pasando. Entonces, ya no nos dio tiempo en la clase pasada de terminarlo, ahorita lo terminamos. Y otra vez tengo una reunión a las 12, entonces quisiera terminar un poco temprano hoy, 11:30 más o menos. Entonces, bueno, ahorita vamos viendo todo eso, ¿no? Déjenme prepararme aquí. Ok. Entonces, vamos directamente a la parte de los números complejos. Comparto pantalla. Escritorio. Ok. Entonces ya deben estar viendo por ahí mi pantalla. ¿Sí? Y voy a mostrar el primer programa que teníamos de los números complejos, que creo que fue el que quedó ahí como base para realizar la tarea. ¿Sí? Está la clase complejo con sus componentes, parte real, parte imaginaria, ambas de tipo float. De hecho, esta es la primera versión de la clase, después lo cambiamos a tipo double para poder hacer bien lo del fractal. Profe, Sí, perdón. ¿puede compartir la pantalla? Ya. No se estaba Gracias. compartiendo. Creo que no la estaba viendo, Sí. pero ya se ve. Bien, ¿pueden ver ahí el programa de processing? Se ve su pantalla de Teams. Ah, chis, ¿por qué no se ve el processing? A ver, déjenme, lo vuelvo a hacer. Luego hace cosas raras de compartir pantalla. Bien, compartir escritorio. Bien, ¿se ve ahí la ventana de processing? Sí, ya se ve. Ok, Gracias. gracias. Bien, entonces, empezamos a trabajar en esta clase complejo. Eh, la idea de esta clase pues es hacer algo muy similar a la clase P-vector, pero orientado a números complejos. Y aunque los complejos son muy parecidos a vectores en dos dimensiones, sí hay algunas diferencias. En realidad los números complejos pues es todo un campo de números que se pueden operar entre ellos de todas maneras. Se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, cosa que no se puede hacer con los vectores. Nada más se pueden sumar y restar o multiplicar por un escalar. Con los complejos podemos también realizar un montón de operaciones que vamos a ver más adelante en la siguiente tarea, como
logaritmos, exponenciales, potencias, incluso implementar funciones trigonométricas para números complejos. Todo eso se puede hacer. Entonces, bien, vamos a verlo poco a poco, ¿no? Tenemos la clase complejo. Tiene dos componentes, su parte real, parte imaginaria. Aquí son de tipo float inicialmente. Las podemos cambiar a double, lo hicimos para el caso del fractal, pero ahorita los voy a dejar en float. Implementamos varios constructores a través de la sobrecarga para tener varias versiones del constructor, ¿sí? Una que no recibe argumentos y entonces inicializa el número complejo con 0. Una que recibe solo un argumento de tipo float, que sería la parte real, es para inicializar un número complejo con un valor real. Y aquí la parte imaginaria valdría 0. Un constructor más general que recibe una parte real y una parte imaginaria y se inicializan las componentes del número complejo con esos valores, R e I. Y otro constructor que recibe un número complejo, o sea, un objeto de clase complejo, y simplemente copia la parte real y copia la parte imaginaria del argumento en el nuevo complejo que estaríamos construyendo, ¿sí? Si hay alguna duda con respecto a alguno de estos constructores, díganme ahorita, porque después de la clase de hoy yo ya voy a asumir que pues prácticamente esta parte de la clase complejo, hasta lo que dejamos de tarea, ustedes ya lo saben manejar, ¿sí? Y vamos a implementar otras funciones para la clase complejo, pero ya un poquito más complicadas, ¿no? Bien, después hicimos una función set para asignarle valores a un número complejo que ya existe, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo crear un nuevo número complejo o un nuevo objeto de clase complejo que simplemente asignar valores a uno que ya existe. Ya hemos visto varias veces esta cuestión de cómo se maneja la memoria, al menos de forma, digamos, esquemática, cómo se maneja la memoria en processing cuando uno declara objetos, cuando uno crea objetos nuevos, cuál es la diferencia entre declarar un objeto y crear un objeto. Esto ya lo vimos. Y también viene en el documento que les envié. Entonces ya esto también ya deben tenerlo claro, ¿no? Si hay alguna duda, nuevamente hay que resolverla el día de hoy. Y aquí viene la primera tarea. La primera tarea era hacer más funciones set, ¿sí? O sea, a veces tú quieres asignarle a un número complejo, pues la parte real y la parte imaginaria de manera individual, digamos, que es lo que haría este método. Yo a este método le paso la parte real y la parte imaginaria que quiero que tenga un número complejo. A veces tú quieres asignarle simplemente un valor real, o a veces quieres asignarle el valor que proviene de otro objeto de clase complejo. Entonces, aquí lo que había que hacer de tarea es agregar más funciones set para cubrir pues, otros casos. Así como hay múltiples constructores, muchas de las funciones de la clase complejo van a estar sobrecargadas para tener múltiples variantes o múltiples versiones de cada función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la función como que más general, ¿no? A partir de esta podemos construirlas o podemos implementar las otras, ¿sí? Una opción sería, por ejemplo, tener un solo argumento de tipo float, por ejemplo, float R, que represente la parte real, y este es cuando queremos asignar un valor real a una variable compleja, ¿sí? Podemos asignar el valor real, pero si se va a quedar nada más con una parte real, la parte imaginaria debería ser 0, ¿sí? No debemos dejar la parte imaginaria como estaba, o sea, sin modificarla, porque entonces no estaríamos asignando el número que queremos. Por ejemplo, si yo tengo un número complejo z y pongo z igual a 5, ¿sí? Pues quiero decir que el número z vale 5, su parte real vale 5 y su parte imaginaria vale 0, ¿sí? No nada más estoy cambiándole
el valor a la parte real, sino también la parte imaginaria la estoy haciendo 0, porque va a tener un valor puramente real. Entonces, para eso sirve esta función, ¿sí? Y la otra, sí, perdón. Y si nada más pongo lo real, pero, o sea, nada más pongo igual a R y no pongo lo de imaginario igual a 0. Ok, vamos a ver qué pasa. Sí es importante. Otra cosa que es importante es que cada una de estas... Sí. Creo que así lo puse. Ok, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Sí es importante probar cada una de las funciones. Tal vez no lo dije explícitamente en la tarea, no recuerdo. Pero hay que probar cada una de ellas en un programita, ¿no? Entonces aquí ya estábamos haciendo un programa para probar las primeras funciones. Teníamos un número complejo z y lo imprimimos, ¿no? Bueno, no sé si esto ya quedó así, pero... no sé si esta tiene... Sí, aquí se va a imprimir como estaba, ¿no? Entonces, el valor de z es este, ¿no? 5, 5. O sea, 5 en la parte real, 5 en la parte imaginaria. Vamos a hacer la función como tú mencionaste. Nada más ponemos re igual a r y nada más. Si yo pongo algo así como... Ahorita vamos a quitar esto. Yo pongo z.set menos 3. La idea de esta función set es que sea como el operador de asignación, como si yo pusiera z igual a menos 3. ¿Sí? No puedo escribir esto porque este operador no está definido para objetos de clase complejo, o al menos no va a tener el efecto que yo quisiera. ¿Sí? Entonces uso esta función set. z.set menos 3 es como decir z.asígnale el valor menos 3. ¿Sí? Y vamos a imprimir cuánto vale z. ¿Sí? Bien, entonces corremos el programa. Inicialmente z vale 5 más 5i. Y luego yo digo z es igual a menos 3. Y resulta que ahora z vale menos 3 más 5i. ¿Sí? Entonces, vamos, todo depende la interpretación que tú le des a cada una de las funciones que estás implementando. No es que una esté mal y otra esté bien o algo. Sin embargo, si la intención es que esta función haga básicamente esto que está aquí, o sea, que equivalga a decir z igual a menos 3, pues si tú tienes un número complejo z y dices z es igual a menos 3, su parte imaginaria vale 0, porque le estás asignando un valor puramente real. O sea, no habría que decir z igual a menos 3 más 0i. Digamos, ni en matemáticas lo escribes así, ni en ningún software que maneje números complejos lo escribes así. Si tú a una variable compleja le asignas el valor menos 3, pues su parte imaginaria automáticamente se hace 0 porque le estás asignando un valor real y debe quedar con ese valor, ¿sí? La idea de esta función set es que tú le asignas un valor completamente nuevo a el número complejo, reemplazando el valor que ya tenía. Pero aquí lo que está pasando es que no estamos del todo reemplazando el valor que ya tenía. La parte imaginaria queda como estaba antes, ¿sí? Y esto no es del todo correcto porque entonces el nuevo valor de z es una combinación del valor nuevo que le asignaste con el valor anterior que ya tenía. Entonces realmente, vamos, difícilmente alguien va a esperar que este sea el resultado de poner z.set menos 3, ¿sí? Uno esperaría que queda con el valor menos 3 real, ¿sí? Entonces, por eso aquí sí creo que es necesario agregar que la parte imaginaria se haga igual a 0, ¿sí? Aquí si probamos el programa, pues ahora sí, z inicialmente vale 5 más 5i. A la hora que yo pongo z, asígnale el valor menos 3, pues z queda con el valor menos 3 más 0i. Entonces, esto es más lo que uno espera, ¿no?
De cualquier forma, tú sigues teniendo la posibilidad de poner, por ejemplo, z.re igual a menos 3. Tú aquí sí estás diciendo explícitamente, nada más quiero cambiar la parte imaginaria, perdón, la parte real y que valga menos 3. La parte imaginaria no la voy a tocar, ¿sí? Y ahí sí, pues el resultado sería menos 3 más 5i. Pero cuando tú dices aquí a z asígnale el valor menos 3, pues la parte imaginaria debe hacerse 0. No sé si me explico, ¿no? Sí. Les digo, en realidad, o sea, cuando tú estás programando algo, no hay reglas, no hay de que, esta función tiene que hacer esto. No. Sin embargo, sí hay convenciones y sí hay estándares y hay que tratar de seguirlos, en particular los que uno mismo se pone. Entonces, normalmente una función que se llama set, pues es asignarle un valor a algo, reemplazando el valor anterior, y uno espera que tenga ese efecto, ¿no? Ya si fuera una función, más adelante vamos a ver más casos, ¿no? Pero puede haber una función set que solamente cambia alguna cosa particular, y no todo, ¿no? En este caso, esta función pues, cambia todo el número complejo. Y bueno, por supuesto, esto tiene mucho que ver así con la experiencia que uno va adquiriendo, ¿no? Y bueno, otra función set que podemos hacer es similar al último constructor que tenemos aquí. Simplemente tomar como argumento otro objeto de clase complejo y asignarle los valores al objeto desde el que se llama a la función set. O sea, una función set que recibe un argumento de clase complejo, ¿sí? Y aquí diríamos, bueno, la parte real de mi objeto va a ser igual a la parte real del objeto C, y la parte imaginaria de mi objeto va a ser igual a la parte imaginaria de C, ¿sí? Simplemente estoy copiando los valores de C en el objeto desde el que se llama al método set, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo déjenme quitar esto. Bueno, ya probamos la primera función set. Y luego aquí yo tengo otros dos complejos. Complejo C, déjenme ponerlos así, que vale 2 menos 1, y D que vale 3 menos 4i, ¿no? Entonces, bueno, esto era para probar ya la suma y todo eso, ¿no? Aquí puedo poner, por ejemplo, z.set d, y lo que estoy haciendo es como poner z igual a d, o sea, asígnale a z el valor que tenga d, pero no puedo escribir esto directamente, así que uso la función set que acabo de hacer. Y entonces aquí sí, el valor de z debe ser, debe cambiar a 3 menos 4. Entonces, inicialmente z vale 5 menos 5, y eso es lo que imprimo aquí, ¿no? Luego le pongo z.set menos 3, o sea, asígnale a z el valor menos 3, pero es un valor real, entonces la parte imaginaria debe hacerse 0, por lo tanto aquí me debe imprimir z igual a menos 3, 0. Luego, bueno, imprimo algunas cosas ahí de z, que esas funciones ya están probadas. Luego pongo, asígnale a z el valor del complejo d. D vale 3 menos 4, o sea, 3 menos 4i. Entonces, pues a la hora de imprimir z, me debería imprimir 3 menos 4. Y entonces ahí está, ¿no? Inicialmente vale 5, 5, luego cambia a menos 3, 0, y luego cambia a 3 menos 4. ¿Sí? Bien, entonces esto es con respecto a la función set. Básicamente se podían hacer estas dos funciones que llevan un argumento, ya sea de tipo flotante o de tipo complejo, ¿sí? No veo qué otra función set se podría hacer
porque pues directamente o se le pasan las partes real e imaginario por separado, o como un objeto de clase complejo, o se le asigna un valor real. Y ahí está como que ya todas las posibilidades que uno necesitaría, ¿no? Entonces con esto ya estaría la primer parte de la tarea, ¿no? La tarea van a ser como 5 ejercicios, ¿no? Digamos, este era uno, o sea, son 5 funciones que hay que hacer. Cada una de estas funciones podría estar sobrecargada, o sea, podría haber varias versiones de estas funciones, pero esencialmente se llaman igual y hacen lo mismo. Entonces, cada una de estas 5 funciones, digamos, era un ejercicio. Bien, había otra función, muy similar a set que había que hacer, que era la función desde polar. No sé, aquí no la tengo, pero estaba como parte de la tarea. Y es muy similar a set porque lo que tiene que hacer esta función desde polar es asignarle valores a la parte real y a la parte imaginaria, pero no directamente, sino a partir de hacer una conversión de coordenadas polares a coordenadas cartesianas o euclidianas o rectangulares o como le quieran llamar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la función es muy sencilla. Esta función toma como argumentos una magnitud, le voy a llamar m, y un ángulo, le voy a llamar a, ¿sí? Y simplemente debe asignarle al número complejo la parte real y la parte imaginaria, de manera que el número tenga esta magnitud y este ángulo, ¿sí? Entonces, pues esto es muy fácil. Le podemos poner parte real igual a, pues es pura trigonometría, ¿no? Sería magnitud por coseno del ángulo, mientras que la parte imaginaria es magnitud por seno del ángulo. Aquí sí no hay de otra, ¿no? O es esto o es esto. No hay muchas opciones, pero esencialmente es una función como set. No le puedo llamar set, ahí le puse set polar, bueno, desde polar. No le puedo llamar set, ¿por qué no le puedo llamar set? ¿Alguien me puede decir? Porque ya hay otra función que se llama igual set y también recibe 2 argumentos, que Correcto. float R y float, y eso sería como volver a repetir lo que ya está. Correcto, esta función set recibe 2 argumentos de tipo float, igual que esta, y entonces habría una confusión, ¿sí? Si yo llamo, por ejemplo, tengo un número complejo z y le pongo z.set, esto lo estoy poniendo más de ejemplo, ¿no? 2,5, ¿sí? Yo aquí, o más bien processing, no va a saber si aquí estoy llamando a esta función o a esta función. Esto es lo que se llama una ambigüedad, ¿no? Esta llamada sería ambigua porque no se sabría si hay que llamar a esta o a esta. Simplemente es una función set que le paso 2 flotantes. Pues sí, pero estos flotantes que son parte real y parte imaginaria o magnitud y ángulo, ¿no? Processing y mi programa no tienen forma de interpretar a qué se refieren estas dos o a cuál de las dos funciones se refiere. Por lo tanto, esto no se permite, ¿sí? Todo esto aparece subrayado en rojo porque es una falta de ortografía ahí del lenguaje, ¿no? No se permite tener 2 funciones con el mismo nombre y el mismo número de argumentos del mismo tipo, ¿sí? Por eso es que a esta dijimos, bueno, para ser más claros, vamos a llamarle desde polar para indicar que estamos haciendo una conversión desde coordenadas polares hacia coordenadas rectangulares, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí está, ahora sí. Dice que ya tengo una función desde polar hacia acá hasta abajo, ¿sí? Bueno, es lo mismo. Entonces voy a dejar la original, ¿sí? Y aquí está la función original, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo podemos probar muy fácil. Si aquí, por ejemplo, ponemos z punto desde polar, bueno, no le atino a la D, ahí está. Y vamos a poner una magnitud de 4 y un ángulo de,
Vamos a ponerle pi entre 4, que son 90 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a imprimir el valor de z, ¿sí? Y luego imprimimos su magnitud, magnitud al cuadrado, y el ángulo. Aquí ya lo estoy convirtiendo a grados, pero recuerden que el ángulo originalmente se trabaja en radianes. Pi entre 4 corresponde a 90 grados, así que me debe aparecer ahí 90 grados, ¿no? En realidad, como tengo un ángulo de 90 grados, pi entre 2 es 90 grados, este es 45 grados. Entonces, como tengo un ángulo de 45 grados, la parte real y la parte imaginaria van a valer exactamente lo mismo, que sería 4 dividido entre raíz de 2, una cosa así, ¿no? Entonces vamos a probar. Y entonces tenemos, bueno, originalmente valía 5 más 5i, luego menos 3. Y ya que le asignamos desde polar 4, pi entre 4, esto es lo que me queda, ¿no? 2.82 o 2.828 y 2.828, ¿sí? La magnitud de z es prácticamente 4. Si hay un error ahí es por problemas de precisión numérica. Estamos usando tipo float que no tiene demasiada precisión, entonces siempre hay un errorcillo ahí. Magnitud al cuadrado 16, el ángulo 45 grados. Entonces, pues ahí se ve que está funcionando esta función desde polar, ¿sí? Entonces también ese era otro... Profesor, Sí, dime. es que yo le puse coseno y luego paréntesis. Bueno, o sea, puse el ángulo, lo puse en radianes, pero utilicé eso de radians y paréntesis, ángulo. O sea, tú a esta función le pasas el ángulo en grados y aquí para convertirlo de grados a radianes le ponías radians. ¿Es lo que hiciste? Sí. Sí. Bueno, no lo hice así tal cual, lo hice diferente, pero sí, así. O sea, ese era el chiste. ¿Diferente cómo? Es que puse float, Ok. R, igual a... Primero convertiste el ángulo en radianes. Ajá. Sí. Y luego ya ese ángulo lo metiste aquí adentro, ¿no? Ajá. Ok. Sí. Sí, es lo mismo entonces. Bien. No está necesariamente mal, pero por lo general se trabaja, o sea, aquí el problema es que, vamos, no quiero decir problema, porque el inconveniente que puedes tener es que no te acuerdes en qué momento hay que usar radianes y en qué momento hay que usar grados, ¿sí? O sea, por ejemplo, todas las funciones trigonométricas de prácticamente cualquier lenguaje de programación usan radianes. Aquí coseno, seno, tangente, todas las funciones de processing y de lenguajes comunes como C, Java, Python, prácticamente todos usan los ángulos en radianes. En ingeniería normalmente los ángulos se trabajan en radianes, ¿sí? Ya más adelante, sobre todo que ustedes lleven, por ejemplo, no sé, materias como procesamiento digital de señales, prácticamente nunca se usan los grados, ¿no? Prácticamente ya todo se maneja en radianes porque los radianes están muy asociados a otro tipo de funciones. Entonces, por ejemplo, en geometría, también para hacer algunos cálculos, que si calcular la longitud de un arco y cosas así, pues el ángulo tiene que estar en radianes. Entonces, bueno, la cosa es que si tú de repente haces una función que utiliza un ángulo dado en grados, es muy fácil que a alguien se le olvide que ese ángulo debe estar en grados y de repente lo mete en radianes, ¿no? Entonces creo que aquí lo mejor es, nuevamente, no es que algo esté bien o mal, sino es que hay convenciones y vale la pena tratar de seguirlas. Entonces, en programación y de manera más general en ingeniería y en matemáticas, la convención es que los ángulos estén dados en radianes y conviene seguir esa convención.
Los grados son importantes porque uno está más acostumbrado, digamos, a trabajar en grados, así te los enseñan pues desde primaria o no sé. Es más fácil trabajar con números enteros que con cosas, por ejemplo, en el caso de radianes, pues muchos de los ángulos críticos que son de interés, por ejemplo, lo que sería un ángulo recto, cosas así, pues son múltiplos de pi, pero pi es un valor irracional, entonces a la gente no le gusta manejar eso, ¿no? Es mucho más fácil decir 90 grados que pi entre 2 radianes, ¿no? Entonces, para la parte de interfaz con otras gentes, o sea, de otras áreas, pues sí, los grados son muy útiles y no hay que abandonarlos. Pero normalmente así para las tripas de un programa o de un cálculo, no, hay que tratar de no salirse de los radianes, ¿no? Hasta que ya casi que vas a presentar el resultado. Pero si le estaría poniendo eso, ¿no se supone que lo estaría poniendo en radianes? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, aquí, o sea, tu función es diferente de la que yo hice en este sentido. Yo, si ejecuto mi programa, ya no va a salir como yo espero, porque yo aquí le estaba poniendo un ángulo en radianes, ¿sí? Yo puse z punto desde polar magnitud 4 y un ángulo de pi entre 4, mientras que la función que hiciste tú espera que el ángulo esté en grados. Entonces, en tu función yo debería poner 45 grados, ¿sí? Ah, pero sí lo hice, sí, entonces... Sí. Yo creo que está... le puse 45 u otro número, pero no le puse como le puso usted de que pi. Sí, claro, te digo, vamos, no es que esté bien o mal, es una cuestión de interfaz, ¿no? O sea, interfaz es cómo interactúa tu código o el programa o lo que sea, y en este caso simplemente hay que tener muy claro, digo, yo sé que tú lo tienes muy claro ahorita porque lo acabas de hacer, pero vamos a pensar en términos de que esta librería de números complejos la queremos usar o en algún momento ustedes la van a tener que usar, ¿sí? Si digamos que tú empiezas por alguna razón a programar más y más y haces programas más grandes, los usas en otros cursos, lo que sea, ¿no? Y llegas a un curso de aquí a, no sé, el próximo año, o que procesamiento de señales creo que es en sexto semestre, ¿no? Entonces prácticamente en un año y medio, ¿sí? Llegas a procesamiento digital de señales y dices, aquí requiero usar números complejos y yo ya tenía una librería de números complejos, pues vamos a usarla, ¿no? Te tienes que acordar de que este ángulo estaba dado en grados, ¿sí? Pero igual y tú ya estás acostumbrada a manejar ángulos en radianes. Entonces, esa es la cosa a la que me refiero. O sea, no quiere decir que esté bien o mal, sin embargo, esto rompe la convención de que los ángulos estén en radianes, ¿sí? Ahora, tú puedes decir, bueno, pues es mi función, yo la hago como yo quiero y si rompo convenciones, pues las rompo, ¿no? Está bien, pero entonces tu función la vas a acabar usando solamente tú. Un programador, digamos, profesional que desarrolla librerías de programación o desarrolla software en equipos, ¿sí? Donde todos tienen que seguir ciertas convenciones, o que tú quieres poner tu software a disposición del público para que, digamos, yo hice una librería de números complejos y quiero que cualquiera la puede usar, ¿no? Entonces la pongo a disposición del público, ¿no? Bueno, pues entonces, lo que va a pasar es que alguien va a decir, oye, pero ¿por qué se te ocurrió poner esto en grados si todos usamos radianes, no? O sea, no pasa de eso. Y obviamente es algo, en este caso, para esta función es muy fácil de corregir, pero en general lo que está pasando es que estás rompiendo una convención, ¿sí? Y al romper una convención limitas el alcance que pueda tener tu programa.
Yo sé que ahorita ustedes no están pensando en esos términos porque, bueno, apenas estamos aprendiendo a programar, agarrando experiencia, y ahorita nadie está pensando en desarrollar un software para, digamos, comercial o una librería para distribuirla de manera pública o algo así, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que este tipo de costumbres hay que trabajarlas desde ahorita, ¿sí? Es como todo, ¿no? No sé, por ponerles un ejemplo, hay gente que aprende a tocar guitarra por sí sola, ¿no? ¿Sí? No necesita ir a clases, no necesita ir con un maestro, simplemente agarró una guitarra y se puso a ver videos de YouTube o lo que sea y aprendió a tocar ahí 2, 3 rolas, ¿no? Bien, eso está muy bien, pero es posible que a lo largo de muchos años esta persona, si no tiene un profesor o una persona que le diga, oye, ¿sabes qué? Aquí tu postura es incorrecta, necesitas poner los dedos así o asá, o necesitas hacer este tipo de ejercicios porque si no vas a estar limitado en términos de lo que puedes hacer, ¿sí? Pues eventualmente esa persona se va a ver limitada. O sea, de repente va a haber cosas que no pueda tocar porque no tiene la postura correcta o no ha hecho los ejercicios necesarios, ¿no? Para desarrollar la digitación, la destreza, todo eso, ¿no? O incluso puede llegar a lastimarse la mano por tener una postura incorrecta, ¿sí? Y eso es algo que una persona con más experiencia se lo puede corregir, ¿sí? Es un poco lo que estoy tratando de hacer aquí. Yo sé que muchos de ustedes no van a llegar a ser programadores profesionales ni nada, pero si ahorita agarran buenas costumbres de programación, pues las cosas que hagan van a tener posiblemente mucho más impacto que simplemente un ejercicio que me dejaron para una clase, ¿no? Y les va a permitir entender más los programas que hagan otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente se trata de eso. Digo, no quiero decir que esté mal o bien ni nada, pero lo he dicho muchas veces en el curso, ¿no? O sea, en programación hay muchas formas de hacer las cosas, ¿sí? Y algunas son mejores que otras, pues por distintas razones. Pueden ser más eficientes, pueden ser más versátiles, pueden utilizarse en un mayor número de aplicaciones, ¿sí? Y eso es únicamente lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Tu función está bien, pero personalmente, digamos, con base a la experiencia que tengo, me parece que es mucho mejor que el ángulo simplemente esté en radianes, porque, aunque tal vez ahorita no lo, la experiencia de ustedes no refleja eso, eventualmente se van a dar cuenta que los radianes es realmente la medida estándar para medir ángulos, no los grados, ¿sí? Los grados es como la medida común, ¿sí? La popular en el sentido de que pues, es la que todos conocemos, ¿no? Pero desde un punto de vista formal, científico, ingenieril, matemático y de desarrollo de software, pues los ángulos, la medida estándar son los radianes, ¿sí? Y como ingenieros, creo que vale mucho la pena que ustedes se acostumbren a usar radianes más que grados, ¿no? No me refiero únicamente a mi curso. Es muy común que estamos en un examen y preguntan, oiga, ¿el ángulo está en grados o en radianes? Mientras no se les diga que explícitamente está en grados, los ángulos están en radianes, ¿sí? De aquí en adelante, ¿no? O sea, ya digo, en cualquier carrera de ingeniería, los ángulos son en radianes y punto, ¿no? Les digo, hay que saber manejar las dos medidas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Entonces, yo lo voy a dejar en radianes, creo que es mejor opción.
porque es consistente con todas las funciones trigonométricas que usamos en programación. Y afortunadamente en Processing, si tú quieres manejar grados o radianes, está bien. Por ejemplo, yo lo que haría en tu caso es decir, bueno, pues si quiero manejar grados, aquí le pongo el radians, ¿sí? Y ya le pongo aquí el ángulo en grados. Pero la función lo toma en radianes. La función asume que el ángulo está en radianes. Quien sabe que no está en radianes es el programador, y aquí ya lo pones de manera explícita, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es seguir convenciones, ¿no? Bien. Ok, gracias. Sí. Ok. Siguiente parte de la tarea, ¿sí? Habíamos hecho la suma como ejemplo de una operación aritmética que se puede realizar entre números complejos, ¿sí? Y pues igual hicimos varias versiones de la función suma, ¿sí? La primera versión es la más general, en donde tengo dos números complejos y los sumo, y el resultado lo almaceno en un tercer número complejo, que es el número desde el que se llama la función, ¿sí? Entonces, esta primera función suma equivale a poner, lo voy a poner hasta acá al final, equivale a poner, por ejemplo, z igual a z1 más z2, donde z es el número complejo desde el que se manda a llamar. O sea, yo pondría aquí z.add y entre paréntesis z1, z2, para tratar de decir que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Aquí, nada más en la segunda versión recibo un número complejo que se le va a sumar al objeto desde el que se manda a llamar. Entonces, esto es como poner z más igual, aquí también le llamé z. Déjenme ponerle otro nombre entonces. C es el complejo desde el que lo mando a llamar. Entonces sería c más igual a z. Aquí es una versión similar a la de arriba, pero en vez de dar un número, un objeto de clase complejo, doy por separado la parte real y la parte imaginaria como un número de tipo float, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner r, i. No sé cómo ponerle, ¿no? Y aquí pues simplemente estoy sumando un número real a un número complejo. Entonces solo se ve afectada la parte real, z más igual a r, donde c es complejo y r es real. Ahora, aquí sí es importante no modificar la parte imaginaria, porque aquí estamos sumando, ¿sí? Entonces, si tú tienes un número como, por ejemplo, 3 más 2i y le sumas 4, pues el resultado es 6 más 2i. O sea, el 2i se mantiene, ¿sí? Porque solamente estoy sumándole a la parte real. Entonces, aquí sí no puedo poner im igual a 0 ni nada, ¿no? Entonces, bueno, vimos, esta es la función suma, 4 versiones diferentes, y la tarea era implementar funciones similares, pero para las otras operaciones aritméticas que faltan, que son la resta, la multiplicación y la división. Y en todos estos casos, para estas tres operaciones, resta, multiplicación y división, podemos tener 4 variantes o 4 versiones de cada función mediante sobrecarga, y iguales a estas, ¿no? O sea, que reciban 1 o 2 argumentos y que esos argumentos puedan ser de tipo float o de tipo complejo, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo muy rápidamente. Voy a hacer la resta, que es prácticamente idéntica a la suma, nada más que en vez de tener el más, va a tener un menos, ¿sí? Entonces, a la resta le voy a llamar sub, de sustracción, complejo Z1, complejo Z2. Parte real es Z1.re, o sea, aquí es como poner Z igual a Z1 menos Z2. Entonces tendría Z1.re menos Z2.re. Esa sería la parte real del resultado, ¿sí?
Y la parte imaginaria del resultado sería z.im menos z1.im menos z2.im. ¿Sí? ¿Sí? Esto sería como poner c igual a z1 menos z2, ¿no? Fíjense que todas estas funciones, las de suma y las que vamos a hacer, guardan el resultado en el objeto desde el que se llama a la función. En todas se guarda el resultado en el objeto desde el que se llama la función y por lo tanto se reemplaza el valor de ese objeto. Si ustedes querían guardar el valor antes de hacer la operación, pues había que hacerlo explícitamente, ¿no? Vamos a hacer la siguiente. Ahora tomando un solo argumento de clase complejo, el cual se le va a restar al número desde el que se manda a llamar, re menos igual z.re, im menos igual z.im. ¿Sí? Estoy prácticamente copiando lo de la suma, ¿no? Ahora, una versión que toma dos números flotantes, parte real y parte imaginaria. A la parte real se le va a restar el argumento real y a la parte imaginaria se le va a restar el argumento imaginario. Y finalmente, una función en donde solamente restamos un número real a un número complejo. Solamente modificamos la parte real restándole el argumento r y hasta la resta. La resta es la más fácil de todas porque es idéntica a la suma, nada más cambia el signo de más a menos, ¿no? ¿Alguna pregunta con la resta? No, profe. No. Ok, muy bien. Bueno, ahora vienen la multiplicación, que ya la estuvimos viendo porque vimos que no era tan fácil, había que tener cuidado, ¿sí? Mult complejo Z1 complejo Z2. Entonces aquí había que tener cuidado porque, digo, uno se ve muy tentado a poner parte real. Bueno, si hacemos la multiplicación, vamos a hacer aquí, vamos a suponer que tenemos dos complejos, A más BI por C más DI. Ya sabemos que esto pues, es un producto de dos binomios, entonces son todos los productos cruzados. A por C, ¿sí? Y luego voy a poner primero el de BI por DI, que me va a dar menos B por D. ¿Sí? Y luego tenemos A por DI más I. Bueno, vamos a ponerlo así. A por D que multiplica a I más BI por C más B por C que multiplica a I. Entonces esto es la parte real del producto y esto es la parte imaginaria del producto, ¿sí? Entonces, bueno, pues es parte real por parte real menos parte imaginaria por parte imaginaria. Esa es la parte real, ¿no? Entonces, sería parte real de Z1 por parte real de Z2 menos parte imaginaria de Z1 por parte imaginaria de Z2. ¿Sí? Eso es el resultado que se le asigna a la parte real del resultado, el objeto desde el que se llama. Mientras que la parte imaginaria es parte real por parte imaginaria más parte imaginaria por parte real. ¿Sí? Z1 punto real por Z2 punto imaginario más, aquí cambié el signo, Z1 punto imaginario por Z2 punto real. ¿Sí? Y parece que aquí no hay problema, ¿sí? Pero recuerden que es posible que llamemos, digamos que queremos elevar un número al cuadrado, pondríamos Z punto multiplica
z por z. O sea, toma z, multiplícalo por z y el resultado asígnalo a z. Y estaríamos elevando al cuadrado. El problema aquí es que este z1 va a ser igual a z y z2 también va a ser igual a z. Los tres objetos z, z1 y z2 van a hacer referencia al mismo número complejo y a la hora que modifiquemos aquí la parte real, pues va a ser la de z, pero también va a ser la de z1 y la de z2. Y entonces aquí z1.re y z2.re ya los modifiqué y me va a dar resultados raros, que no es lo que espero, ¿no? Entonces quedamos que en el caso de la multiplicación y también la división, hay dos opciones. Una es siempre asegurarnos de que la parte, o lo primero que calculamos, lo calculamos en una variable aparte, o bien guardamos el resultado de esto, guardamos el valor anterior de esta parte real para utilizarlo después, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, declarar una variable temporal. Hacer temporal igual a esto. Temp. ¿Sí? Y luego al final ya la parte real, hacerle igual a temporal. Y eso funciona porque aquí realmente a la hora de hacer esto ya no estamos modificando la parte real de ningún objeto, sino hasta que ya terminamos. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo que personalmente a mí me gusta más, que es aprovechar las funciones set que tenemos. Tenemos esta función set. Entonces, podemos simplemente aquí llamar a set. Le pasamos el valor que queremos que tenga la parte real, coma, el valor que queremos que tenga la parte imaginaria. Vamos a ponerlo aquí todo en una sola línea. Y ya está. Aparte de que queda todo en una sola línea, al poner esto me aseguro que primero se va a calcular esto y se va a guardar por ahí en una variable. Y luego se va a calcular esto y se va a guardar por ahí en otra variable. Estas variables a las que me refiero son los argumentos de set, ¿sí? Pero ya son variables distintas. Entonces, aquí sí primero se calculan estos resultados y hasta después se le asignan a las partes real e imaginaria del objeto desde el que se manda a llamar, y así no tengo problemas de que en un cálculo aparezca una variable ya modificada, ¿no? Entonces, esto es lo que conviene hacer para las funciones de multiplicación, y nuevamente tendríamos 4 versiones, ¿sí? Creo que aquí ya no me cabe si lo pongo todo así. Bueno, sí me cabe. Es para que se vean las 4 versiones ahí. Entonces, la versión más general, ¿sí? Luego, la versión donde yo le paso un número complejo va a ser muy similar. De hecho, si son igual de flojos que yo, o sea, de que no les gusta escribir, no, mejor eso lo vemos después porque no me quiero adelantar. Vamos a hacerlo así a mano. Entonces, aquí la única diferencia es que en vez de tener z1 y z2, yo tengo el objeto desde el que llamo a la función, cuyas componentes son simplemente re e im, y el objeto z. Entonces, fíjense, voy a copiar esto, porque lo copio para que vean las diferencias, ¿no? Aquí en vez de z1 va a ser el mismo objeto desde el que mando llamar, entonces nada más le pongo re. Y en vez de z2 pongo el argumento que tengo aquí, que es z. Entonces, en vez de z1 re por z2 re, es re por z re, menos im por z.im, y esto me da la parte real del resultado. Para la parte imaginaria es re por z.im más im por z.re, ¿sí? La fórmula del producto es la misma, lo único que cambia son los nombres de las variables que estoy usando. Luego vamos a hacer la función que hace algo similar a esto, pero en vez de pasarle aquí un
dos flotantes con las partes reales e imaginaria. Entonces, en vez de tener z.re, simplemente voy a tener r. Y en vez de tener z.im, simplemente voy a tener la variable i. Entonces, aquí sería cambiar z.im por i, perdón, y z.re por r. Y ya está. ¿Sí? Hay que hacer esto con cuidado, porque luego esto de copiar y pegar es problemático, ¿no? Y viene la función más fácil, la multiplicación por un número real. Esto es equivalente, en el caso de los vectores, a multiplicar por un escalar. Entonces, cuando tú multiplicas un número complejo por un número real, lo único que ocurre es que la parte real y la parte imaginaria se multiplican por ese número, ¿sí? O sea, si se fijan, es como si esta i valiera 0. Este segundo argumento vale 0 y entonces la parte real me queda simplemente re por r y la parte imaginaria me queda simplemente im por r. Este vale 0 y este vale 0, ¿no? Entonces aquí simplemente puedo poner re se multiplica por r, im se multiplica por r y ya no tengo que ni siquiera llamar a la función set. Esta sí es muy fácil de implementar, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda con la multiplicación? No, pues ¿Sí? Profe, Sí, dime. yo, bueno, es que yo nada más para la multiplicación hice dos funciones. Y por ejemplo, en la función para asignarlos, Ajá. ponía, o sea, yo declaraba otro objeto sin argumento para que me guardara la multiplicación de los dos que iba pues, a multiplicar. Entonces, por ejemplo, tenía un objeto Z y un objeto C, y ya con sus componentes. Entonces, en el siguiente renglón, yo declaraba otro objeto, cualquier letra, y no le pasaba argumento para guardar la multiplicación de los dos anteriores. Pero por eso nada más usaba la segunda función. Ok, entonces tienes básicamente la segunda función. Le pasas un solo argumento. Es lo que entiendo, ¿verdad? Y dentro de esta función, creas un nuevo objeto. Eso lo hice dentro de la función, ponía z.set y las componentes, y luego c.set y las componentes, y luego declaraba otro que yo le puse b. Entonces puse complejo b igual a new complejo y no le pasaba argumento. Y ahí guardaba el resultado que me daba la multiplicación de z y de c. Ok, Z y C los pasas como argumento. O nada más el único argumento era Z. ¿Cómo? Para la multiplicación. Sí, o sea, la función que me estás diciendo, quiero tratar de entender cómo está. ¿Le pasas un solo argumento de tipo complejo? No, a multiplicación le paso z y le paso c. Le pasas Z y le pasas C, o sea, dos complejos. Y luego ponía, por ejemplo, a.mult y le pasaba z y c. Afuera, o sea, ya por afuera. Sí. A.mult, Z como Sí, C. en la función setup. Ok, Así. sí. Pero aquí adentro, ¿qué tenías? En la multiplicación, a ver, espera, dije la busco. Pues tenía void mult, complejo z1, z2, y ya multiplicaba las partes reales menos las partes imaginarias para la real. O sea, lo mismo que tiene usted. Ok, Nada más que yo lo que le quería preguntar era si no había problema en crear otro objeto para guardar la multiplicación como lo hacía con AA.
Sí, por supuesto. O sea, tú lo que estás haciendo, pero ya fuera de la clase, digamos en la función setup, es pones esto, ¿no? Tienes un z, tienes un c, creas un nuevo objeto y luego pones a.mult z,c. Ajá. Sí, no, ningún problema. Es lo que les decía, si tú no quieres reemplazar z ni reemplazar c, pues tienes que hacer un nuevo objeto. Sí, es que por ejemplo, también en la suma y en la resta volví a asignar los valores iniciales porque se me iban cambiando. Sí, es que es justamente, exactamente, ¿no? Es lo que les decía hace rato. Todas estas funciones lo que hacen es reemplazar el valor del objeto desde el que lo estás llamando, ¿sí? Por eso digo que estas funciones equivalen como a una asignación en donde tú pones, por ejemplo, a igual a z por c, ¿no? De cierta forma es lo que estamos queriendo poner con esto, ¿sí? Entonces, es correcto. Si tú no quieres modificar z y no quieres modificar c, o sea, en vez de poner z igual a z por c o c igual a z por c, pues tú dices, yo no los quiero modificar, entonces voy a hacer un nuevo objeto y ahí guardo el resultado. Eso es perfectamente correcto, ¿sí? Luego vamos a ver cómo hacerlos de otra forma, pero en realidad hay cosas que en Processing no podemos hacer y nos tendríamos que ir hacia Java, ¿sí? En Processing podemos usar código de Java directamente, pero no los quiero confundir ahorita, mejor los confundo más tarde. y ahorita lo estás haciendo bien. Si esto lo estás haciendo en Setup, está bien. Porque lo estás haciendo para no perder los valores originales de Z y C, ¿sí? Yo aquí pues estoy haciendo un relajo porque todo se lo estoy aplicando a Z y el valor de Z se va modificando y el valor original pues quién sabe dónde quedó, ¿no? Ya no lo puedo recuperar, lo tendría que volver a poner Z.set 5,5 o algo así, ¿no? Pero lo estás haciendo bien, sí, me parece bien. O sea, digamos que tú quieres probar las 4 funciones, add, sub, mult y división, ¿no? Y tienes dos números complejos, z y c, y quieres calcular z más c, z menos c, z por c y z entre c. Entonces, esta es la forma de hacerlo, es correcto, ¿sí? Ahorita lo hacemos, de hecho. Vamos a terminar la división y lo hacemos. Pero bueno, las funciones de multiplicación, si así la tienes más o menos, está bien, ¿sí? Yo aquí hice 4 versiones porque simplemente estoy siguiendo pues lo que hice con la función suma, que realmente estas versiones de la función suma medio me las fusilé de la clase pvector. Entonces de ahí viene el por qué hacer 4 funciones de suma y luego 4 de resta, 4 de multiplicación y 4 de división. Pero nuevamente no tiene que ser así. Simplemente tengo muchas funciones, o sea, muchas versiones de cada función para que sea más fácil de repente hacer operaciones, ¿no? Bien, vamos a hacer la división entonces. La división, pues nuevamente lo voy a hacer primero, digamos aquí en papel, en pizarrón. A más BI dividido entre C más DI. Y pues como ustedes ya saben, aquí el truco es multiplicar por el conjugado del denominador. El conjugado es el mismo número complejo, pero cambiándole el signo de la parte imaginaria. Entonces, multiplicamos y dividimos por C menos DI, ¿sí? En realidad no estoy afectando el valor de la fracción porque estoy multiplicando por 1, ¿sí? Pero entonces aquí ya me queda nuevamente el producto de dos binomios, que es muy fácil de calcular. C menos DI. Entre, y abajo voy a tener el producto de dos números complejos conjugados.
¿sí? Entonces vamos a ver qué tenemos arriba. Arriba es muy similar a este producto de acá, simplemente cambia este signo de acá, ¿sí? Entonces tendría A por C, ¿sí? Y luego tendría, otra vez voy a hacer las partes imaginarias, BI por menos DI. Bueno, I por I es menos 1, pero más por menos también es menos 1. Entonces menos 1 por menos 1 me da más 1. Y entonces aquí tengo un signo más B por D. ¿Sí? Esto sería la parte real del numerador. ¿Sí? Y luego la parte imaginaria sería pues más algo por I. ¿Qué es este algo? Pues este algo sale de tomar BI por C. O sea, tendría yo B por C por I. Y luego tendría A por menos DI. Sería menos A por D por I. ¿Sí? Entonces, esta sería la parte imaginaria del numerador. ¿Y el denominador cómo me queda? Bueno, el denominador, si se fijan, tengo un producto, un binomio conjugado, ¿sí? Que si recuerdan los productos notables, pues nos da cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, ¿sí? Entonces, cuadrado del primero es C cuadrada, cuadrado del segundo es D por D, D cuadrada, I por I menos 1. Entonces es menos D cuadrada, pero tengo que poner menos cuadrado del segundo, entonces me queda más D cuadrada. Esto que tengo aquí es la magnitud del denominador que está acá, o sea, del divisor, por decirlo así. Es la magnitud al cuadrado del divisor, ¿sí? Y ya tenemos una función que nos da la magnitud al cuadrado, ¿sí? Entonces, la magnitud es un valor real, entonces lo que está en el denominador es un valor real, entonces es muy fácil manejarlo, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí la división. Vamos a tomar complejo Z1, complejo Z2, ¿sí? Y aquí sí lo voy a hacer en dos pasos. Primero, voy a calcular el numerador, ¿sí? Y le voy a poner set. Entonces sería set, es muy similar al de arriba, a esto que está acá. Muy similar, ¿no? Sería z1.re por z2.re, pero ahora sería más z1.im por z2.im, ¿sí? Aquí está este más en vez de este menos. Y la parte imaginaria, coma, sería z2.re, o bueno, z1.im por z2.re menos z1.re por z2.im. ¿Sí? Ahora, aquí nada más tengo el numerador. Me falta dividirlo entre el denominador. Vamos a suponer que tengo una función así como esta de multiplicación por un número real. Vamos a suponer que tengo una de división entre un número real, o sea, como dividir entre un escalar. Pues nada más la llamo, ¿sí? Voy a dividir entre la magnitud al cuadrado de z2, z2.mag_sq. Ya tengo la función que me calcula la magnitud al cuadrado, ¿sí? Pues entonces simplemente divido entre la magnitud al cuadrado de z2 y estoy aprovechando las funciones que ya tengo, ¿sí? Entonces, esta es la primera versión de la función de división. Aquí me pone esto en rojo porque esta función todavía no existe, ¿sí? Me la estoy imaginando. La otra versión, vamos a copy-pastear aquí. La otra versión es... Ok. Nada más tengo un argumento que es z, ¿sí? Entonces, lo que era z1, ahora simplemente es el objeto desde el que llamo a la función. Entonces me queda nada más re por z.re.
más im por z.im. Y en la parte imaginaria tendría im por z.re menos re por z.im. Y divido, ahora el divisor es este z, entonces divido entre la magnitud cuadrada de z. Siguiente versión, en vez de pasarle un objeto de clase complejo, le paso por separado las partes real e imaginarias del divisor, ¿sí? Y entonces ya no tengo este complejo z, ya nada más tengo, en vez de z.re tengo r, en vez de z.im tengo i, en vez de z.re tengo r, y en vez de z.im tengo i, ¿sí? Ah, y ahora tengo un problema. Como ya no tengo z, no puedo llamar esta función. Tengo que calcular, tengo que tomar este r y este i como si fuera un número complejo y calcular su magnitud al cuadrado. Pero es muy fácil porque es nada más r por r más i por i. Y entonces divido el número entre r por r más i por i. Y finalmente viene la función de división donde el divisor es simplemente un número real, ¿sí? Y al igual que el producto, ¿sí? Cuando yo divido un complejo entre un real, pues simplemente la parte real se divide entre ese número y la parte imaginaria se divide entre ese número y ya está, ¿sí? Esta función que acabo de hacer es la que estoy llamando aquí, aquí y aquí. Ya se me le quitó el subrayado porque ya implementé esa función. Entonces es una función que yo ya sabía que iba a poner y pues la aprovecho, ¿sí? Antes de hacerla ya la estoy usando, ¿no? Nuevamente, esto es parte de la experiencia. ¿Perdón? Y es que yo puse lo que usted puso en set y de ahí lo puse entre. Por supuesto. Ya lo demás. Claro, claro, también se vale, ¿no? Yo lo que haría es como tú le hiciste por ahí con el ángulo, declaras una variable, vamos a llamarle, no sé, d, de divisor o como se llame, igual a z2 magnitud al cuadrado, ¿no? Y luego aquí ya pones todo esto dividido entre d, todo esto dividido entre d, ¿sí? Y esto ya no lo usas, ¿no? Es perfectamente válido y es correcto, ¿sí? También se puede hacer así. Es lo mismo, el resultado final es el mismo. Nada más yo aquí quería mostrarles una manera diferente de hacerlo, en donde ya estás usando una función que todavía ni siquiera haces, ¿no? Pero sabes que la vas a hacer. De hecho, es parte de este bloque de funciones que estamos haciendo, ¿sí? Nuevamente, hay múltiples formas de hacer las cosas, ¿sí? Aquí esta solución a mí, digo, era la idea, ¿no? Mostrarles cómo ya pueden ir pensando en usar una función que todavía no implementan, ¿sí? Pero la van a implementar. Entonces, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Bien, vamos a probarlas, ¿no? Tenemos estos dos complejos, C y D, ¿sí? Y tenemos nuestro complejo Z, que ya está creado arriba. Entonces vamos a suponer que queremos imprimir los resultados. Pero fíjense que antes de hacerlo, voy a... no sé por qué aquí ya no tengo la función de... Es que no la había hecho aquí todavía. Voy a hacer la función de imprimir. Si recuerdan, para imprimir un número complejo o para convertirlo a cadena, hacíamos una función que se llama toString, ¿sí? Y devuelve un objeto de clase string. Entonces lo que hacíamos era return, vamos a convertir la parte real, ¿sí? Con la función nf, ¿sí? Y le poníamos creo que 4 decimales, ¿sí? Más convertimos ahora a cadena la parte imaginaria, que creo que es NFC, no, NFP,
que es la que pone el signo más frente al número en caso de ser positivo. En caso de ser negativo, pues le pones simplemente menos. Más la i de los números complejos, o sea, la i de la unidad imaginaria, ¿no? Entonces creo que así es como imprimíamos los números complejos, lo vimos en una clase. Y lo que pasa es que esto de estar imprimiendo por separado las partes real y parte imaginaria z, la verdad es una lata. Entonces se ve mucho más elegante si simplemente lo pongo así. ¿Sí? Entonces, de hecho vamos a quitar esto y vamos a calcular, tengo estos dos números, vamos a calcular suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Entonces, aquí primero hacemos la suma y vamos a poner C más D igual a Z. Y aquí es lo que mencionaba su compañero hace rato. No quiero modificar C y D porque quiero calcular la suma, la resta, el producto y la división de C y D. Entonces, si pongo, por ejemplo, C.add, voy a modificar C y luego ya no me sirve para la siguiente operación. Entonces, el resultado de la operación con C y D lo voy a guardar en otro objeto. Este otro objeto ya está creado aquí. No tengo que volver a crearlo ni crearlo cada vez que vaya a hacer una operación, ¿sí? Pero sí, si no lo tenía, pues habría que crearlo, ¿no? Entonces, ahí está la suma. Vamos a hacer esto para las 4 operaciones. Entonces aquí voy a poner sub, que es la resta, y el signo es menos. Mult, que es el producto, lo voy a poner aquí como un asterisco, y div, y vamos a ponerlo así, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, vamos a ver si es cierto, menos 2 más i, menos 2 más i, y 3 menos 4i, más 3 menos 4i, ¿sí? Bueno, en el caso de la suma, pues es trivial, ¿no? Se suman partes reales, que me va a dar aquí 1, y partes imaginarias, 1 menos 4 me va a dar menos 3i, ¿sí? La resta, menos 2 más i, menos 3 menos 4i, me va a dar 2 menos 3 menos 5, 1 menos 4 más 5i. El producto, menos 2 más i por 3 menos 4i. La parte real me va a dar menos 2 por 3, menos 6. Y luego tengo 1 por menos 4, menos 4. Pero se restan, entonces es menos 6 menos 4, menos 6 más 4, menos 2. ¿Sí? Y la parte imaginaria es menos 2 por menos 4 son 8. 1 por 3 son 3. ¿Sí? Entonces 8 más 3 me da 11. Ok. ¿Sí? Y la división, menos 2 más i entre 3 menos 4i. ¿Qué me va a dar? Bueno, vamos a calcular el numerador nada más. La parte real sería menos 2 por menos 3
es nuevamente menos 6. Y luego 1 por menos 4, menos 4. Menos 6 más menos 4, menos 10. ¿Sí? La parte imaginaria sería, ¿dónde está? 1 por 3 me da 3. ¿Sí? Y luego tengo menos 2 por menos 4 me da más 8. Pero se restan ahora. Entonces sería 3 menos 8 me da menos 5. ¿Sí? Y abajo yo voy a tener la magnitud al cuadrado de esto. Es 3 al cuadrado 9. 4 al cuadrado 16. Entonces aquí tengo 25. ¿Sí? Y entonces esto, 10 entre 25 son 2 quintos. Todos son múltiplos de 5. Menos 1 quinto por i. ¿Sí? 1 quinto es 0.2. 2 quintos es 0.4. Entonces esto sería menos 0.4 menos 0.2 por i. Entonces vamos a ver si es cierto. Aquí está, menos 2 más i más 3 menos 4i, 1 menos 3i. Correcto. En la resta me da menos 5 más 5i, correcto. El producto me da menos 2 más 11i, correcto. Y la división me da menos 0.4 menos 0.2i, correcto. ¿Sí? Entonces, bueno, claro, puede ser que de chiripa con esos dos números haya jalado bien y con otros no, pero en realidad es que pues, lo implementamos bien, ¿no? O sea, debe estar funcionando bien. Ahora, estamos probando la versión general de estas funciones, o sea, la primera versión. En realidad habría que probar las 4, ¿no? Para checar que todas jalan, pero pues bueno, deben de jalar más o menos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, es muy fácil. Sí. Ay, perdón. Sí. Yo intenté implementar lo que había puesto en otra clase, lo de NFP y eso. Ajá. Pero lo metí en print. Está bien. O sea, igual creo que sí me salía lo mismo. Si los quitaba, me salía la misma. El resultado de la operación era el mismo. Pero lo metí ahí en print. ¿Lo de NFP? Uh-huh. Sí. Bueno, aquí la verdad, o sea, el hacer esto de la función toString es por comodidad, ¿no? O sea, aquí pones NF y aquí pones NFP y ya en los print te olvidas y nada más pones Z, ¿no? O C y D, todos estos son complejos. Porque si no lo tendrías que estar poniendo en cada print. O sea, en este print. Es que de hecho, como yo nada más, o sea, escribí todo para probar la suma, multiplicación, división y resta. Ajá. Pero para que se ejecutara solo permití que se ejecutara una. Los demás les puse unas rayitas para que se hicieran como comentarios, porque ya te entendí iba a cómo. pasar eso de que, Sí. que el valor se iba a repetir. Claro, sí, ya te entendí. O sea, básicamente Entonces, tú hiciste algo como esto, tienes un solo print, sí. pero esto lo tienes así. Y solo estás activando una de ellas y las demás les pones comentario, ¿no? Ajá. Sí, Y ya solo la que activé es la que tiene lo de NFP, nada más para probarlo. Sí, claro, está bien. Sí, está bien, digo, ya aquí para probarlo, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Aquí yo lo puse así, todo en uno solo, ¿no? Pero sí ayuda mucho tener esta función de toString, ¿no? Bien, pues creo que con esto termina bueno, esto es la tarea. No voy a tener mucho tiempo de ver todo lo que quería ver, pero sí quiero ver lo siguiente. Déjenme mostrarles el proyecto que les voy a poner. No lo he subido, ahorita lo subo o en un rato más, pero déjenme ver para empezar dónde lo dejé, ¿no? Programación avanzada, proyecto, aquí va, ¿no? Entonces, aquí en la siguiente tarea, digamos, vamos a seguir
haciendo funciones para la clase complejo, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer ya funciones más interesantes. Ya no son operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, sino vamos a implementar exponencial, logaritmos, potencias y funciones trigonométricas, ¿sí? No está nada claro cómo se hace esto, ¿sí? Porque en realidad esto a veces no se ve en los cursos, entonces hay que echarle un poco de creatividad. Y aquí lo que les va a servir muchísimo es poder convertir entre coordenadas polares y coordenadas rectangulares. Ya tienen todas las funciones para hacer estas conversiones. Para convertir de polar a rectangular usan la función desde polar. Para convertir de rectangular a polar usan las funciones de magnitud y ángulo. Entonces la conversión ya está resuelta, ¿sí? Vamos a pensar en el exponencial, ¿no? De un número complejo. ¿Sí? Quieren implementar el exponencial de un número complejo. O sea, el exponencial es e elevado a la z, ¿no? Donde z es complejo. Bien, aquí lo que conviene es ahorita que este z esté en forma rectangular, ¿sí? O sea, con parte real y parte imaginaria. Entonces vamos a suponer que tenemos e elevado a la, a más bi, ¿sí? Tenemos un número z expresado en forma rectangular, parte real, parte imaginaria, y queremos calcular el exponencial de eso. Bueno, usamos las reglas de los exponentes. Si tenemos e elevado a una suma, pues esto es el producto de e elevado a la a por e elevado a la bi, ¿sí? Y si se fijan, esto ya está muy cercano a ser una forma polar de un número complejo, ¿sí? Recuerden que la forma polar de un número complejo, forma polar, es z es igual a la magnitud de z, ¿sí? Por el exponencial de i, phi, donde phi es el ángulo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos e elevado a la a es un número real, porque a es real, y además es no negativo, ¿sí? Entonces, esto sería la magnitud del resultado, ¿sí? Y el ángulo sería b. Déjenme ponerlo con colores, ¿sí? Esto sería la magnitud. Y b sería el ángulo del resultado. Entonces es muy fácil calcular el exponencial de un número complejo, porque te da otro número complejo cuya magnitud es e elevado a la parte real del número original y el ángulo es la parte imaginaria del número original, ¿sí? En radianes, ¿sí? Tiene que ser aquí radianes, si no, no funciona, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente ustedes podrían implementar esto, o sea, el exponencial, usando desde polar, ¿sí? Y aquí le pasan la magnitud del número complejo que quieren asignar. O sea, quieren asignarle un número complejo un nuevo valor, pero a partir de coordenadas polares, pasando magnitud y ángulo. Bueno, pues la magnitud es e a la a. E a la a lo ponemos como exponencial de la parte real, ¿sí? O la parte real del argumento, vamos a llamar z.re, ¿sí? Y la parte imaginaria es simplemente, el ángulo es simplemente la parte imaginaria, z.im. Y esto me calcula el exponencial, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, pero es importante tener claro de dónde saldría esta expresión. No es nada trivial. Si uno ve esto, dices, bueno, ¿y esto de dónde sale, no?
¿Qué es lo que uno quiere hacer aquí? Ah, bueno, se está calculando el exponencial de ese número complejo, ¿sí? La función que complementa el exponencial es el logaritmo. Logaritmo natural. ¿Sí? Bien, entonces queremos calcular logaritmo natural de un número complejo z. En este caso, vamos a hacerle al revés de acá. Aquí conviene que z esté expresado de manera polar, ¿sí? Entonces vamos a suponer que z está expresado de manera polar como r, que sería la magnitud. Le pongo r por radio, la magnitud es como si fuera un radio. Por e a la i phi. Phi es el ángulo. R es la magnitud, phi es el ángulo, ¿sí? Recuerden que el producto, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, esto es igual a logaritmo de R más logaritmo de E a la I phi. Pero el logaritmo natural y el exponencial son operaciones inversas. Entonces, aquí se cancela el logaritmo de una exponencial, se cancelan las dos operaciones y esto me queda como logaritmo de R más I por phi, ¿sí? Entonces, el resultado de la operación logaritmo está dado en coordenadas rectangulares, donde esto es la parte real, esto es un número real, ¿sí? Y phi es la parte imaginaria del resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular el logaritmo? Primero, convertir mi número z a coordenadas polares, obteniendo su magnitud y su ángulo, ¿sí? Y entonces, el resultado está dado en coordenadas rectangulares, donde la parte real es el logaritmo de la magnitud del número original y la parte imaginaria es el ángulo del número original. Y ya está, ¿sí? Entonces, aquí podrían poner esto como z, ¿sí? Porque le voy a dar parte real y parte imaginaria. Aquí sería logaritmo de la magnitud del argumento, z.mag, ¿sí? Coma, el ángulo, z.ángulo, ¿sí? Y entonces, así más o menos hay que estar haciendo las operaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto viene aquí, ¿no? Hay que hacer algunas funciones adicionales. Es la parte 1 del proyecto, luego vemos la parte 2 y 3, 4, 5, 6, las que sean. Y vienen 3 secciones. Primero, logaritmo y exponencial, ¿sí? Es justamente lo que estuvimos viendo aquí. El exponencial queda así, el logaritmo queda así, ¿sí? Y bueno, el ejercicio, en cada sección al final viene el ejercicio. Agregar 2 métodos para calcular respectivamente el exponencial y el logaritmo de un número complejo dado como argumento. O sea, estos métodos que van a hacer ustedes llevan como argumento un número complejo del cual se va a calcular su exponencial o su logaritmo, y el resultado se guarda en el objeto desde el que se llama la función, ¿sí? Se le va a asignar al objeto desde el que se llama, ¿sí? Van a requerir las conversiones entre formas polares y euclidiana, ¿sí? Con las funciones que ya tenemos. Luego viene la potencia, que es, viene también de 2 formas. Primero, elevar un número complejo a una potencia real, o sea, aquí el exponente es real, ¿sí? Nuevamente, si se expresa el número complejo en forma polar, pues tenemos la potencia de un producto, que es el producto de las potencias, y de ahí sale directamente cuál sería la magnitud y el ángulo del resultado, ¿sí? Entonces el resultado queda también en forma polar. Si tenemos una potencia elevada a un número complejo, un exponente complejo, la cosa ya es un poquito más complicada, ¿sí? Pero aquí viene cómo queda al final, ¿no? Queda también expresado en forma polar con esta magnitud y este ángulo, ¿sí? Entonces, también hay que hacer 2 métodos para calcular la potencia.
uno con exponentes reales, o sea, el argumento sería de tipo float, y otro con exponente complejo, un argumento de tipo complejo, ¿sí? Y luego vienen funciones trigonométricas. Estas están más complicadas. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Pero como no tenemos ahorita las funciones hiperbólicas en processing, vamos a implementarlas a través de series de Taylor. Entonces, bueno, hay un recordatorio breve de qué son las series de Taylor y cómo se ve la serie de Taylor del seno. Entonces, básicamente hay que implementarlo así, ¿no? Como una sumatoria de muchos términos. Cada término está elevado a una potencia, pero recuerden que estos valores X ahora son complejos. Entonces ya tenemos las funciones de potencia, ¿sí? Que ni siquiera se van a requerir porque usamos algo más sencillo, ¿no? Que es calcular un término a partir del anterior. Cada término de esta sumatoria se puede calcular fácilmente a partir del anterior, simplemente con esta operación que vemos aquí, ¿no? Entonces ya viene el algoritmo incluso, ¿sí? Para calcular el seno y luego ya cómo hacerlo con el coseno y pues el ejercicio, ¿no? Este es un poco más elaborado porque hay que calcular una serie, o sea, hay que hacer una sumatoria usando un ciclo, pero es un buen ejercicio ahí de programación. La segunda parte de este proyecto va a tener que ver con, vamos a visualizar, porque uno ya sabe cómo se comporta la función seno para los números reales, pero cómo se verá, cómo la podremos graficar para los números complejos. Bueno, esa es la segunda parte del proyecto donde vamos a combinar lo que hemos visto, por ejemplo, para graficar un fractal, pero ahora para graficar seno y coseno, ¿no? Entonces, voy a subir este documento, pero ya lo voy a poner como una tarea, no lo voy a poner ahí en archivos, sino lo voy a adjuntar a la tarea. Y yo creo que lo subo más tarde para que empiecen a trabajar en esto. Y bueno, ya dudas que tengan, las vemos el jueves, ¿no? Voy a terminar aquí, no sé si queda alguna otra duda. No, profe, todo bien. No, muy bien, entonces...